desde tiempos inmemoriales, el cosmos ha sido testigo de grandes batallas, de enfrentamientos donde la voluntad de los guerreros ha sido llevada al extremo, más allá del sufrimiento, más allá del dolor, más allá de cualquier límite humano. Y entre todas las luchas que se han librado a lo largo de la historia, pocas son tan temidas, tan implacables, tan desesperantes como aquella que enfrenta a los valientes con el caballero de Virgo. Porque si alguna vez creíste que habías ganado contra Virgo, si pensaste por un instante que habías doblegado su poder, que su caída era inminente, entonces aún no comprendes el verdadero horror que te espera. Lo peor está por venir. Virgo no es un simple guerrero. No es un enemigo común que puedas abatir con fuerza bruta o con astucia. Es un ser que se encuentra en la frontera misma entre lo humano y lo divino. Su mente trasciende la comprensión mortal, su espíritu ha alcanzado un nivel de iluminación que pocos pueden siquiera imaginar. Cada paso que das en su contra, cada golpe que logras conectar, cada herida que crees haber infligido, es apenas una ilusión, una prueba, una lección destinada a quebrar tu espíritu. Creer que has vencido es, en sí mismo, una trampa. Es el principio del verdadero tormento. Porque Virgo es el maestro del renacimiento, de la regeneración, de la resiliencia absoluta. Lo que parece su caída no es más que el umbral de su verdadero poder. Y cuando se levanta una vez más, cuando abre los ojos y su cosmos se desata sin restricciones, lo único que te espera es la desesperación. La luz de su cosmos es cegadora, pero en su resplandor no hay misericordia. Su energía puede despojarte de tus 5 sentidos, dejándote a merced del vacío absoluto, del abismo de la inexistencia. No puedes oír, no puedes ver, no puedes sentir nada más que la fría oscuridad envolviéndote. Y justo cuando crees que no puede haber mayor sufrimiento, cuando tu mente está al borde de la locura, descubres que aún no ha terminado. Porque Virgo te llevará más allá, te arrastrará al umbral de la verdad última, donde el ego se disuelve, donde todo lo que creías ser se vuelve polvo ante la inmensidad del cosmos. Has luchado contra enemigos formidables, has superado obstáculos imposibles, has salido victorioso de batallas que habrían quebrado a cualquier otro. Pero nada de eso importa aquí. Nada de eso es suficiente. Virgo no es solo un guerrero, es una manifestación del destino, un portador de la justicia cósmica, un guardián de verdades que pocos pueden soportar. Su presencia no es una simple amenaza física, es una prueba del alma, un desafío que te obligará a cuestionar quién eres y hasta dónde estás dispuesto a llegar. Si has llegado tan lejos, si aún conservas un resquicio de voluntad, si el fuego de tu determinación aún arde en tu interior, entonces quizás haya una oportunidad, una posibilidad remota de que puedas salir con vida. Pero incluso en ese caso, nunca volverás a ser el mismo. No hay victoria sin sacrificio, no hay gloria sin sufrimiento, y lo que Virgo deja atrás no es un héroe exultante, sino un guerrero marcado para siempre por la verdad inquebrantable de su poder. Así que si crees que has ganado, si por un segundo te atreves a pensar que has superado la prueba, detente. Respira. Escucha. Porque el silencio que ahora te rodea no es la calma después de la tormenta. Es la señal de que lo peor aún está por llegar. El verdadero poder de Virgo no radica solo en la vastedad de su cosmos, en la implacable técnica que despliega o en la capacidad de despojarte de tus sentidos con un simple pensamiento. Su auténtico terror reside en la inevitable revelación que conlleva su enfrentamiento, el hecho de que, en su presencia, el tiempo y el espacio se disuelven, que la realidad misma se fragmenta bajo la intensidad de su iluminación. Porque Virgo no solo es un guerrero, es el guardián de un conocimiento que trasciende la materia, un ser que ha tocado los límites de lo divino sin abandonar su condición terrenal. Enfrentarlo no es solo luchar contra su poder, es enfrentarse a la inmutabilidad de la verdad absoluta, a la cruda insignificancia de la existencia frente a la eternidad. Cada movimiento en su contra se vuelve irrelevante cuando comprendes que Virgo no pelea en el mismo plano que tú. Lo que para otros es una simple batalla, para él es una manifestación del destino. Su cosmos no se despliega con furia, sino con la calma de quien ya ha visto el resultado mucho antes de que el primer golpe sea lanzado. No lucha para vencer, porque en su mente la victoria ya ha sido determinada desde el momento en que entraste en su dominio. En su universo, la derrota no es un evento que ocurre en el tiempo, sino una verdad que siempre ha sido. Y cuando comprendes esto, cuando te das cuenta de que cada paso que das ha sido previsto, que cada decisión que tomas es solo una pieza en el rompecabezas de su iluminación, entonces el verdadero terror se apodera de ti. Si pensaste que habías ganado, si creíste por un instante que el resplandor de su cosmos se desvanecía, es porque Virgo así lo quiso.
Su voluntad no se rige por la lógica de los mortales, sino por un entendimiento más allá de lo humano. No necesita moverse para atacarte, no requiere de esfuerzo para quebrar tu determinación. Su sola presencia es suficiente para hacer que el tiempo se distorsione, para que la desesperación se instale en lo más profundo de tu ser, para que el peso de la eternidad caiga sobre ti como una sentencia inapelable. Pero lo más aterrador no es su poder, sino el propósito detrás de él. Mientras otros guerreros luchan por la victoria, por la gloria, por la supervivencia, Virgo pelea para enseñarte, para forzarte a mirar más allá de tu propia existencia, para despojarte de todo lo que creías ser hasta que no quede más que la verdad desnuda. Porque la mayor prueba no es el dolor físico ni la pérdida de los sentidos, sino la revelación final, la comprensión de que nunca has sido más que una sombra en el vasto entramado del universo, un susurro en el viento cósmico, una llama efímera que arde solo para extinguirse. Si alguna vez pensaste que el sufrimiento tenía un final, si creíste que la lucha contra Virgo era una cuestión de fuerza o resistencia, entonces aún no has comprendido el verdadero significado de su poder. No se trata de una batalla que puedes ganar o perder en términos convencionales. Se trata de un proceso de destrucción y renacimiento, de una purificación que solo los más fuertes de espíritu pueden soportar sin perderse en la locura. Pero incluso si logras resistir, incluso si de algún modo encuentras la forma de levantarte de nuevo, el precio que pagarás será incalculable. Porque la victoria contra Virgo no es una victoria en el sentido común de la palabra. No es una celebración, no es un triunfo. Es una transformación. Es un viaje del que no se regresa siendo la misma persona. Es un despertar que deja cicatrices invisibles, que consume una parte de tu ser que nunca podrá ser recuperada. Y cuando todo haya terminado, cuando creas que finalmente has superado la prueba, que has escapado del tormento, entonces llegará la última y más cruel de sus enseñanzas, el momento en que te des cuenta de que el Virgo al que enfrentaste nunca estuvo realmente peleando en serio. Que todo lo que soportaste, todo el sufrimiento que creíste insuperable, no fue más que un fragmento de su verdadero poder, un atisbo de lo que podría haber hecho si hubiera decidido desatarse por completo. Y en ese instante, en ese preciso momento en que la verdad final se revele ante ti, comprenderás que lo peor realmente está por venir. El enfrentamiento contra Virgo no es solo un choque de fuerzas, sino una confrontación con la naturaleza misma de la existencia. No es una prueba de poder bruto ni de destreza en combate. Es un viaje sin retorno al umbral del absoluto, una odisea espiritual disfrazada de batalla, donde el verdadero enemigo no es el caballero dorado, sino la esencia misma de la percepción y la realidad. Y si creíste que habías ganado, si por un instante pensaste que la victoria estaba de tu lado, es porque aún no has comprendido la magnitud de lo que has enfrentado. Virgo es el guardián del sexto sentido, el punto de convergencia donde la mente trasciende el cuerpo, donde el espíritu rompe sus ataduras y se fusiona con la verdad universal. Luchar contra él no es solo una prueba de resistencia o voluntad, sino una disolución de todo lo que eres. No hay golpes que puedas conectar que no hayan sido anticipados, no hay movimientos que puedas hacer que no hayan sido previstos. Cada acción que tomas, cada pensamiento que cruzó por tu mente antes de que comenzara la batalla, ya ha sido leído, comprendido y neutralizado. Y cuando por fin crees que has logrado herirlo, cuando ves su silueta tambalearse por un instante, es en ese preciso momento cuando la ilusión se rompe y te das cuenta de que todo lo que has experimentado no ha sido más que un reflejo de tu propia ignorancia. La mente de Virgo no se rige por las mismas reglas que las de los demás. Su cosmos no arde con la pasión del combate, no se inflama con la ira o la desesperación. Es la serenidad absoluta, la inmovilidad perfecta, el ojo del huracán en medio del caos. Su fuerza no radica en la destrucción, sino en la capacidad de imponer el orden cósmico sobre su adversario, de reescribir las reglas mismas de la batalla hasta que no quede ningún margen para la victoria del enemigo. Creer que has ganado es caer en la trampa que él mismo ha tendido. Es permitir que la arrogancia de la mente humana te haga creer que algo tan inmenso puede ser derrotado por medios convencionales. Pero lo más aterrador de Virgo no es su poder ni su intelecto, sino su capacidad de mostrarte lo que hay más allá de la lucha. La batalla contra él no es solo una cuestión de supervivencia, es una prueba de percepción, un desafío existencial donde se pone en juego no solo el cuerpo, sino la esencia misma del ser. Cuando Virgo desata su cosmos, no solo ataca tus sentidos, sino tu identidad. Poco a poco, desmantela lo que crees ser, pieza por pieza, pensamiento por pensamiento, hasta que solo queda el vacío. Y si crees que puedes soportar el vacío, si piensas que tu voluntad es lo suficientemente fuerte para resistir la nada absoluta, entonces aún no entiendes lo que significa enfrentarse a Virgo.
Porque no se trata simplemente de perder los sentidos o de ser consumido por la oscuridad. Se trata de la aniquilación total de la individualidad, de la fusión con una verdad tan vasta e incomprensible que la mente humana no puede hacer otra cosa que colapsar ante su inmensidad. Se trata de entender que nunca fuiste un guerrero, nunca fuiste un combatiente, nunca fuiste un individuo con una voluntad propia. Siempre fuiste una pieza de un todo más grande, una parte de una realidad que Virgo puede manipular y rehacer a su antojo. Entonces, cuando crees que has vencido, cuando te permites saborear el amargo dulzor de la victoria, Virgo sonríe. No con burla, no con desprecio, sino con la tranquilidad de quien sabe algo que tú no. Porque él comprende lo que viene después. Sabe que la verdadera prueba no termina cuando crees haberlo derrotado, sino cuando te das cuenta de que nunca has tenido el control, de que nunca has sido más que un espectador en un juego cósmico cuyas reglas nunca estuvieron de tu lado. Si todavía estás en pie, si aún respiras después de haber enfrentado su poder, no significa que hayas ganado. Significa que te ha permitido continuar. Que te ha concedido la oportunidad de seguir existiendo, de cargar con el peso de lo que has visto, de vivir con el conocimiento de que hay cosas en este universo que jamás podrás comprender ni superar. Y es en ese momento cuando el verdadero terror se instala en tu corazón. Porque lo peor no es la batalla. Lo peor es sobrevivir a ella y saber que, en cualquier momento, si él así lo decide, podría terminar lo que comenzó con solo un pensamiento. El combate contra Virgo no es simplemente una prueba de fuerza, velocidad o resistencia. No es una batalla convencional en la que la estrategia o la destreza sean suficientes para inclinar la balanza a tu favor. Es una confrontación con el infinito, un choque entre la limitación humana y el conocimiento absoluto. Es un duelo en el que el enemigo no es solo el caballero de Virgo, sino el mismo concepto de la realidad que crees conocer. Lo que hace a Virgo tan aterrador no es solo su poder, sino la forma en que lo utiliza. No ataca para destruir, sino para iluminar. No lucha por un objetivo tangible, sino por una verdad que solo él comprende. Para Virgo, la batalla no es un conflicto entre fuerzas opuestas, sino una manifestación de la armonía universal. En su mente, el orden cósmico ya está definido, y lo único que hace es permitir que ese orden se manifieste. No necesita actuar con ira, con desesperación o con prisa, porque sabe que el desenlace ya ha sido escrito desde antes de que el primer golpe fuera lanzado. Si creíste que habías ganado, si sentiste por un instante la emoción de la victoria, fue porque Virgo te permitió experimentar esa sensación. No porque realmente estuvieras a punto de derrotarlo, sino porque necesitabas aprender la lección que él ha impartido a incontables guerreros antes que tú. La ilusión de la victoria es parte de su enseñanza, parte del camino que te obliga a recorrer para que entiendas la verdadera naturaleza de la batalla. Enfrentarlo es enfrentarse a la certeza de que todo lo que creías saber sobre el combate, sobre el sufrimiento, sobre la superación, no es más que una pequeña porción de una verdad mucho más vasta. Pero lo más terrible de luchar contra Virgo no es su cosmos, ni sus técnicas, ni siquiera la devastación de perder tus sentidos uno por uno. Lo más aterrador es la duda que siembra en tu alma, el vacío que deja cuando la batalla ha terminado. Porque si logras seguir en pie, si de algún modo logras salir con vida después de enfrentar su poder, no significa que hayas vencido. Significa que te ha permitido continuar, que te ha dejado una grieta en tu espíritu que nunca volverá a cerrarse del todo. Después de pelear contra Virgo, algo en ti cambia para siempre. No importa cuántas batallas hayas librado antes, cuántos enemigos hayas derrotado, cuántas heridas hayas soportado. Nada de eso te prepara para el abismo de incertidumbre que deja su presencia. Porque Virgo no solo quiebra el cuerpo, sino que siembra una semilla en la mente, una duda corrosiva que nunca desaparece del todo. Después de enfrentarlo, nunca puedes estar seguro de que la realidad que percibes sea verdadera. Nunca puedes confiar plenamente en tus propios sentidos, porque él te ha mostrado lo fácil que es despojarlos de ti. Nunca puedes volver a creer en la estabilidad de tu existencia, porque has sido testigo de lo efímera que es. Has visto cómo el tiempo y el espacio pueden doblarse a voluntad de un ser cuya percepción trasciende lo humano. Has sentido lo que es perderlo todo sin siquiera poder resistirte. Y esa sensación nunca desaparece del todo. Incluso mucho después del combate, cuando la batalla es solo un recuerdo en tu mente, la sombra de Virgo sigue acechándote. Cada vez que cierras los ojos, cada vez que el silencio se extiende a tu alrededor, sientes por un momento aquella misma incertidumbre. ¿Es esto real? ¿Estoy despierto o aún atrapado en una de sus ilusiones?
¿Logré salir con vida o sigo atrapado en su cosmos, viviendo una existencia que solo es parte de la enseñanza final? Lo peor no es la batalla. Lo peor no es el sufrimiento, ni la desesperación de perder tus sentidos uno por uno, ni siquiera el terror de sentir que tu propia identidad se disuelve en el vacío. Lo peor es vivir con la duda, con la certeza de que en cualquier momento, si él lo desea, puede regresar y terminar lo que empezó. Y cuando ese pensamiento cruza por tu mente, cuando sientes el eco de su cosmos vibrando en la profundidad de tu ser, entiendes finalmente la lección que Virgo te ha dejado. No hay victoria contra un ser que trasciende el combate. No hay escape de la verdad absoluta. Y cuando crees que has ganado, cuando te permites bajar la guardia y respirar aliviado, es en ese momento cuando lo peor realmente está por venir. El verdadero terror de enfrentarse a Virgo no radica únicamente en el dolor físico, en la pérdida de los sentidos o en la abrumadora diferencia de poder. No es solo la desesperanza de saber que cada uno de tus ataques es inútil o la angustia de ver cómo tu voluntad se estrella contra una barrera inquebrantable. Lo más espantoso es la revelación que él te impone, la comprensión de que el combate nunca fue solo una prueba de fuerza, sino una evaluación de tu alma, una disección meticulosa de tu ser en la que cada capa de tu existencia es despojada hasta dejar solo la verdad desnuda. Virgo no pelea en el mismo plano que los demás. Su percepción del tiempo, del espacio y de la causalidad es diferente a la tuya. Para él, la batalla ya ha ocurrido, está ocurriendo y ocurrirá siempre, como un ciclo inmutable del que nunca podrás escapar. Sus acciones no son meras reacciones a tus movimientos, sino manifestaciones de una comprensión absoluta de la realidad. Para cualquier otro guerrero, el combate es un crisol en el que se decide el destino, pero para Virgo, es solo el despliegue inevitable de una verdad que ya ha sido escrita. Su cosmos no se limita a golpear o despojarte de tus sentidos. Va más allá, penetrando en las fibras más profundas de tu conciencia, arrastrándote a un estado donde la línea entre lo real y lo ilusorio se vuelve imperceptible. Lo que más aterra no es la oscuridad absoluta, sino la posibilidad de que esa oscuridad nunca termine, de que lo que estás viviendo no sea un simple ataque, sino una condena sin final. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que comenzó la batalla? ¿Minutos? ¿Horas? ¿Días? El tiempo se vuelve un concepto borroso en su presencia. Te fuerza a perder la referencia de la realidad, a cuestionarte si el mundo que conocías aún existe más allá del vacío que ha impuesto en ti. Pero la batalla contra Virgo no solo desgarra tu mente y tu cuerpo, despoja tu espíritu de toda ilusión, de todo ego, de todo lo que creías ser. Enfrentarlo es mirar en el espejo más puro y ver reflejada la verdad absoluta de tu existencia. Ya no puedes engañarte con sueños de grandeza, con el orgullo de tu fuerza, con la convicción de que eres un guerrero invencible. Frente a Virgo, todas esas construcciones se desmoronan como un castillo de arena ante la marea. Él no necesita humillarte con palabras, ni demostrar su superioridad con arrogancia. Simplemente existe en un estado de iluminación que hace evidente la diferencia entre su ser y el tuyo. Pero si hay algo aún más aterrador que perder la batalla, es la posibilidad de que él vea en ti un destello de algo más. Porque Virgo no destruye por placer, no aniquila sin propósito. Si él decide que eres digno de comprender su verdad, si en su sabiduría infinita considera que puedes trascender la limitada existencia en la que vives, entonces su batalla se convierte en algo aún más aterrador, un renacimiento forzado. Porque no se conformará con vencerte. No se limitará a aplastarte y permitirte marchar con la lección aprendida. Si ve en ti el potencial de la iluminación, te arrastrará hasta los límites de la locura, hasta las fronteras mismas de la existencia, donde la luz y la oscuridad se disuelven en un solo punto de pura verdad. Y ahí es donde lo peor realmente comienza. Porque si sobrevives a Virgo, si logras salir de su presencia con vida, ya no serás la misma persona. Habrá fragmentos de ti que quedarán perdidos en ese encuentro, piezas de tu identidad que nunca podrán recuperarse. Te volverás un ser marcado, un guerrero que ha mirado más allá del velo de la realidad y ha regresado, pero nunca completo. Las noches serán más frías, el silencio más inquietante, la soledad más profunda. Y con cada respiro, con cada instante de calma, sentirás el eco de su cosmos aún vibrando en tu ser, recordándote que lo has enfrentado y que, aunque creas que la batalla ha terminado, en algún rincón de tu mente siempre quedará la duda, ¿realmente escapaste? ¿O sigues atrapado en una de sus ilusiones, condenado a vagar por una existencia que nunca fue real? Ese es el verdadero poder de Virgo. No solo la fuerza arrolladora ni la omnisciencia que despliega en combate.
No es la brutalidad de sus técnicas ni la frialdad de su sabiduría. Es el peso de la eternidad que deja en aquellos que se atreven a desafiarlo, el espectro de la duda que nunca se disipa, la grieta en la mente que permanece abierta mucho después de que la batalla haya terminado. Porque incluso si crees que lo venciste, incluso si piensas que la pesadilla ha terminado, lo peor aún está por venir. Enfrentarse a Virgo es mucho más que una prueba de fuerza o resistencia. Es un descenso a lo desconocido, una experiencia que desafía la lógica y rompe los cimientos de la percepción humana. No importa cuántos combates hayas librado antes, cuántas veces hayas estado al borde de la muerte o cuántos enemigos hayas derrotado. Nada de eso es suficiente para prepararte para lo que significa estar en presencia de alguien que ha trascendido las limitaciones del mundo físico. Lo que hace que Virgo sea un oponente sin igual no es solo su poder, sino la forma en que lo ejerce. No pelea con ira ni con urgencia. No tiene dudas ni flaquezas. Cada movimiento suyo es un acto de absoluta precisión, una manifestación del equilibrio universal. En su mente, no hay espacio para la improvisación ni para la duda. No lucha para vencerte, sino para que entiendas, para que te enfrentes a algo que está más allá de la simple victoria o derrota. Y ese es el verdadero peligro, porque mientras la mayoría de los guerreros buscan la gloria o la supervivencia, Virgo busca la verdad. Esa verdad es la que destruye a sus oponentes antes de que sus golpes siquiera los toquen. La batalla con él no comienza cuando se lanzan los primeros ataques. Comienza en el instante en que entras en su dominio, en el momento en que su presencia envuelve el campo de batalla con una energía inabarcable. Desde ese instante, ya estás bajo su influencia, atrapado en un conflicto que no se decide con la fuerza, sino con la resistencia de tu espíritu ante la revelación que se aproxima. Virgo no se limita a privarte de tus sentidos. Lo que realmente hace es despojarte de todo lo que crees conocer. No es solo la oscuridad de la ceguera, el silencio absoluto o la pérdida del tacto lo que destruye a sus enemigos. Es la progresiva aniquilación de su identidad, la disolución de su ser en la nada. Mientras otros guerreros confían en su técnica o en su poder, Virgo ataca en un nivel más profundo, un nivel en el que no puedes defenderte con golpes o estrategias. Te enfrenta a la ausencia total, a la sensación de que nunca exististe, de que cada recuerdo que tienes podría ser solo una ilusión que se desvanece con el tiempo. Pero si hay algo más aterrador que ser despojado de tu identidad, es la posibilidad de que Virgo decida revelarte un conocimiento que no estás preparado para recibir. Porque aquellos que logran soportar su cosmos, aquellos que resisten su ataque devastador sin sucumbir de inmediato, son sometidos a algo aún peor, la verdad. Y no una verdad sencilla, no una enseñanza que puedas comprender fácilmente. Es un conocimiento tan vasto, tan absoluto, que la mente humana no está preparada para asimilarlo sin quebrarse. Algunos dicen que los pocos que han sobrevivido a un enfrentamiento contra Virgo nunca vuelven a ser los mismos. No es solo el trauma de la batalla, ni la sensación de haber estado al borde de la aniquilación. Es la carga de lo que han visto, de lo que han entendido, de lo que han experimentado en ese instante en que la barrera entre lo humano y lo divino se vuelve difusa. Hay quienes aseguran haber sentido el peso de miles de vidas pasadas, quienes afirman haber visto el flujo del tiempo en todas las direcciones, quienes hablan de haber percibido la estructura misma del universo latiendo en el interior de su propia alma. Pero ninguna mente mortal puede soportar tal revelación sin consecuencias. Los que han sido testigos de la verdad que Virgo guarda no pueden volver a vivir con normalidad. Algo dentro de ellos ha cambiado para siempre. Ya no pueden confiar en sus propios sentidos, porque han visto lo fácil que es perderlos. No pueden confiar en sus recuerdos, porque han comprendido que la realidad es solo un fino velo que puede romperse en cualquier momento. No pueden seguir luchando con la misma determinación, porque han sentido lo insignificante que es la fuerza bruta ante el infinito. Sin embargo, lo más cruel no es lo que Virgo te hace durante la batalla, sino lo que deja dentro de ti después de que todo ha terminado. Porque incluso si logras seguir adelante, incluso si consigues sobrevivir y continuar tu camino, siempre quedará en lo más profundo de tu ser la duda de si realmente escapaste. ¿Acaso sigues atrapado en una de sus ilusiones? ¿Acaso la realidad que vives ahora es solo otra prueba, otro nivel de su enseñanza? O quizás, en ese último instante antes de caer, él decidió mostrarte un fragmento de la verdad y ahora tu mente está atrapada en la imposibilidad de comprenderla. Esa es la verdadera maldición de haber enfrentado a Virgo. No el daño físico, no la humillación de la derrota, sino la semilla de incertidumbre que deja en tu alma, la sensación de que, por más lejos que llegues, por más batallas que ganes,
por más fuerte que te vuelvas, nunca podrás estar seguro de que lo que estás viviendo es real. Y lo peor es que, si alguna vez Virgo decide que aún tienes algo más que aprender, si en algún momento siente que aún hay en ti una parte que necesita ser iluminada, él volverá a aparecer ante ti. No importa dónde estés. No importa cuánto tiempo haya pasado. No importa cuánto hayas intentado escapar de su sombra. Cuando menos lo esperes, cuando creas que lo has dejado todo atrás, su cosmos volverá a envolverte. Y entonces comprenderás que la batalla nunca terminó. Que lo que viviste hasta ahora fue solo una pausa. Que el verdadero enfrentamiento aún no ha comenzado. Porque contra Virgo, no hay victoria. No hay escape. Y cuando piensas que todo ha terminado, cuando te permites respirar con alivio creyendo que has logrado vencerlo, es justo en ese momento cuando lo peor realmente está por venir. El verdadero terror de enfrentar a Virgo no reside en su poder destructivo ni en la forma en que anula la voluntad de su oponente con una facilidad escalofriante. No se trata solo de la brutalidad con la que despoja a su enemigo de sus sentidos, dejándolo sumido en una oscuridad infinita en la que el tiempo y el espacio se disuelven como si nunca hubieran existido. El verdadero horror radica en la idea de que, desde el primer instante, nunca tuviste oportunidad. No importa cuánto te hayas preparado, cuántas batallas hayas librado antes o cuántas veces hayas estado al borde de la muerte. Desde el momento en que cruzaste su camino, el destino quedó sellado. No hay táctica, no hay fuerza, no hay voluntad que pueda cambiar lo que está a punto de suceder. Es una sensación sofocante, como si estuvieras cayendo en un abismo sin fin y solo ahora te dieras cuenta de que siempre estuviste en caída libre. Los demás oponentes pueden ser vencidos con esfuerzo, con determinación, con coraje. Puedes encontrar en ellos puntos débiles, puedes aferrarte a la esperanza de que, si resistes lo suficiente, encontrarás una forma de superar la adversidad. Pero con Virgo, todo esto desaparece. No porque sea más fuerte, sino porque es diferente. No pelea como los demás. No lucha con odio, con miedo, con desesperación. No hay emoción en sus acciones, ni orgullo en su victoria. Para él, el combate no es un duelo, sino una lección. No destruye a sus enemigos por placer, sino porque es lo que debe hacer. Es por eso que su sola presencia es capaz de quebrantar incluso a los más valientes. Antes de que siquiera levante una mano, su cosmos se despliega como un océano infinito que te envuelve en una presión insoportable. No es un fuego abrasador ni un torbellino de ira. Es algo peor, es la absoluta certeza de la insignificancia. Es la sensación de que, sin importar lo que hagas, sin importar cuánto lo intentes, ya estás perdido. Y lo más aterrador es que él lo sabe. Sabe que cada ataque tuyo es inútil. Sabe que cada estrategia que intentes será sofocada antes de que siquiera comience a tomar forma. Muchos piensan que lo peor de enfrentarse a Virgo es perder los sentidos, quedar atrapado en la nada y sucumbir a una oscuridad que lo consume todo. Pero no es así. Lo más aterrador es lo que ocurre después. Porque si Virgo decide que mereces aprender, si cree que tu espíritu es lo suficientemente fuerte como para soportarlo, entonces la batalla deja de ser una cuestión de vida o muerte y se convierte en algo mucho más siniestro. Hay algo en la mirada de Virgo que pocos han logrado describir, porque la mayoría no sobrevive el tiempo suficiente para comprenderlo. No es desprecio ni compasión. No es furia ni piedad. Es algo más profundo, algo inhumano. Es la mirada de alguien que ha visto más allá del tiempo, más allá del espacio, más allá de la misma realidad. Es la mirada de alguien que conoce un secreto que tú jamás podrías comprender, y que, en su infinita sabiduría, ha decidido concederte una fracción de esa verdad. Ese es el momento en el que todo cambia. Ya no eres un simple guerrero luchando por su vida. Ya no eres un enemigo al que debe derrotar. Te has convertido en un recipiente para algo que no comprendes, en un lienzo en blanco sobre el que Virgo pintará con trazos de realidad y vacío, con fragmentos de conocimiento que tu mente no está diseñada para procesar. Y ahí es donde comienza el verdadero sufrimiento. No hay dolor físico que se compare con la sensación de que la realidad se desmorona a tu alrededor. No hay agonía mayor que la de mirar tus propias manos y no estar seguro de si realmente te pertenecen. No hay terror más profundo que el de cuestionar si alguna vez exististe antes de este momento. Porque Virgo no solo destruye el cuerpo, destruye la percepción, la certeza, la identidad misma.
te arrastra a un estado en el que ya no puedes diferenciar entre lo que es real y lo que no, y lo más cruel de todo es que no lo hace con malicia, sino con una calma absoluta, como si fuera un proceso inevitable, como si fuera un destino del que nunca pudiste escapar. Los que logran sobrevivir nunca vuelven a ser los mismos. No es solo la memoria de la batalla lo que los atormenta. Es la duda. La constante, inquebrantable duda de si realmente escaparon. Porque Virgo no solo juega con la realidad, la moldea. Lo que crees haber experimentado puede haber sido solo una fracción de su poder. Lo que crees que sucedió puede haber sido solo la superficie de algo mucho más profundo. Y en lo más hondo de tu mente, siempre quedará la inquietante posibilidad de que todo lo que has vivido desde aquel encuentro sea solo otra ilusión, otra prueba, otra capa dentro de la infinita sabiduría de Virgo. Pero hay algo aún más aterrador que haber enfrentado a Virgo y haber sobrevivido. Es la posibilidad de que él no haya terminado contigo. De que, en su silenciosa omnisciencia, haya decidido que aún tienes algo más que aprender. Porque su propósito no es destruir. Su propósito es iluminar, guiar, mostrar el camino hacia algo que pocos pueden siquiera imaginar. Así que, incluso cuando crees que todo ha terminado, incluso cuando intentas seguir adelante y olvidar lo que viviste, hay una sombra que siempre te seguirá. Una presencia que nunca podrás ignorar del todo. Y en el fondo de tu ser, lo sabrás, si Virgo lo decide, volverás a estar frente a él. No importa dónde estés. No importa cuánto hayas tratado de evitarlo. No importa cuántas batallas más hayas librado, cuánta fuerza hayas ganado, cuánto hayas intentado convencerte de que todo quedó en el pasado. Cuando llegue el momento, cuando él lo considere necesario, su cosmos volverá a envolverte. Y en ese instante, entenderás que la verdadera batalla nunca terminó. Que todo lo que has vivido desde aquel enfrentamiento ha sido solo una pausa, un respiro antes de lo inevitable. Y cuando lo veas nuevamente, cuando sientas su mirada posarse sobre ti con esa infinita calma, con esa absoluta certeza de lo que está a punto de suceder, entenderás que esta vez no hay escapatoria. Porque si creíste que la primera vez fue el fin, si pensaste que habías ganado o que la pesadilla había terminado, lo peor está por venir. Hay un concepto que pocos logran comprender antes de enfrentarse a Virgo: el combate no es físico, ni siquiera es mental. Es algo más. Es un juicio, un examen en el que las reglas han sido establecidas mucho antes de que siquiera pongas un pie en su dominio. Y en este juicio, las victorias tradicionales no tienen sentido. Puedes resistir, puedes seguir en pie después de sus ataques más devastadores, pero eso no significa que hayas ganado. De hecho, cuanto más resistas, más profunda se vuelve la lección, más cerca estás de comprender una verdad que no debería ser revelada. El error que cometen muchos guerreros al enfrentarse a Virgo es pensar que su poder es algo que puede ser resistido, que de alguna forma hay una manera de soportar el castigo hasta encontrar un punto débil. Pero no es así. La fuerza de Virgo no radica en su velocidad ni en su precisión, aunque ambas sean inhumanas. No radica en su cosmos abrumador ni en su capacidad para despojar a sus oponentes de sus sentidos. Su verdadero poder radica en el concepto mismo de inevitabilidad. En la certeza absoluta de que cada acción suya, cada palabra, cada mirada, cada movimiento, es parte de un proceso más grande, de un destino que ya ha sido escrito y que tú no puedes alterar. Por eso, cuando crees que estás luchando, en realidad ya has perdido. Desde el momento en que tomaste la decisión de desafiarlo, de enfrentarte a su presencia, ya estabas dentro de su juego. Un juego en el que las reglas fueron diseñadas para conducirte exactamente al punto en el que él quiere que estés. Y si hay algo peor que ser destruido físicamente, es darte cuenta de que cada uno de tus intentos por escapar, cada uno de tus intentos por romper el ciclo, solo te ha llevado más rápido hacia el final que él tenía planeado para ti. No es raro escuchar historias de aquellos que han cruzado el umbral de la casa de Virgo y han sentido, antes de siquiera ver su rostro, una presencia tan vasta que hizo temblar los cimientos de su propia alma. No es una energía que queme, ni una presión que ahogue. Es algo más sutil, más escalofriante. Es la sensación de estar en presencia de algo que no es completamente humano. De algo que ha trascendido lo que significa ser un guerrero, lo que significa ser un ser vivo con emociones y temores. La percepción del tiempo se altera dentro de su dominio. No importa si el enfrentamiento dura un segundo o una eternidad, la sensación es la misma, que todo lo que ha sucedido hasta ahora fue simplemente una preparación para este momento, como si cada decisión que tomaste en tu vida hubiera sido solo un hilo más en el tapiz que Virgo ha estado tejiendo en silencio desde el principio.
Muchos creen que si logran sobrevivir al encuentro, si consiguen alejarse con vida, podrán dejar atrás la experiencia y seguir adelante. Pero lo que no entienden es que Virgo no deja simplemente cicatrices en el cuerpo. No deja heridas visibles que puedan sanar con el tiempo. Su marca es más profunda. Es una sombra que se queda en el alma, una pregunta sin respuesta que resuena en lo más hondo de la mente. La paranoia es el legado de quienes han enfrentado a Virgo. Porque una vez que has sido testigo de su poder, una vez que has sentido la forma en que juega con la percepción de la realidad, nunca más puedes confiar completamente en lo que ves, en lo que oyes, en lo que sientes. Nunca más puedes estar seguro de que lo que vives es real. Algunos hablan de sueños extraños que los persiguen durante el resto de sus vidas. Sueños en los que vuelven a estar frente a él, en los que su mirada serena los atraviesa, en los que su voz les susurra verdades que no quieren escuchar. Despiertan temblando, con la certeza de que, de alguna forma, Virgo aún está ahí, observándolos, esperando el momento en que sea necesario volver a intervenir en sus destinos. Otros cuentan historias aún más perturbadoras. Hay quienes aseguran haber sentido su presencia incluso años después de haber sobrevivido al encuentro. Como si su sombra los siguiera, como si una parte de él hubiera quedado impresa en sus almas y, de vez en cuando, despertara para recordarles que el juicio aún no ha terminado. Y lo más aterrador es que no puedes estar seguro de nada. No puedes estar seguro de que lo que viviste fue real, pero tampoco puedes estar seguro de que fue una ilusión. Virgo juega con esa incertidumbre, con esa fina línea entre lo tangible y lo imposible. Porque su objetivo no es simplemente derrotarte. Su objetivo es cambiarte, es forzarte a ver el mundo de una manera diferente, a cuestionarte si alguna vez supiste lo que era la realidad en primer lugar. Y entonces llega la peor de las realizaciones, el entendimiento de que, aunque creas que la batalla terminó, aunque creas que lograste seguir adelante, en el fondo de tu ser siempre quedará la duda de si realmente escapaste. O si, desde aquel día, has estado atrapado en otra de sus ilusiones.